Buenas tardes, amada Iglesia Nueva Jerusalén. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos la familia Hernández Maldonado y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de tener a nuestro cargo la dirección de este culto de adoración de este miércoles 27 de mayo del año 2020. Rogamos a Dios que siga bendiciendo abundantemente a todas las familias y hogares, no solamente de esta iglesia, sino también de todo su campo, misiones y congregaciones, como hasta ahora lo ha hecho. Vamos a iniciar pues este culto de adoración a nuestro Trino Dios y Uno, y vamos a comenzar con la oración de ofrecimiento. Inclinemos nuestro rostro para ofrecer este culto de adoración. Soberano Dios y Padre nuestro que moras en el cielo y en todo lugar, bendecimos tu nombre y te alabamos, y te rogamos, Padre amado, que en esta hora de la tarde tú recibas este culto que ofrecemos a tu nombre, que lo recibas como una ofrenda grata de olor fragante, Padre, porque a tu nombre sagrado lo ofrecemos. Bendice pues cada punto de este orden de culto, y te rogamos que todo lo que hagamos, Señor, redunde para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos ahora a unir nuestras voces para alabar a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con gozo, cantando el himno número 13, Bellas Palabras de Vida. Bellas Palabras de Vida, himno número 13. Invito a la iglesia a abrir sus Biblias y a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 24 al 29. Y esta lectura la vamos a tener a cargo de la hermana Marta Fabiola Maldonado Martínez. La palabra del Señor dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén.
Es el momento en que la iglesia debe ponerse a cuenta con Dios a través de la oración de confesión de pecados. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios, confesando nuestros pecados y pidiendo el perdón de ellos. Oremos. Eterno Padre que moras en el cielo y en todo lugar, nuevamente llegamos hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia. Te suplicamos, oh Dios, que tú inclines tu oído y que nos escuches, que atiendas nuestro ruego, porque a ti clamamos, Señor. A ti clamamos suplicándote perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, porque cada día te ofendemos. Te ofendemos con nuestros pensamientos, porque muchas veces, Señor, nos deleitamos en aquellas cosas malas que vienen a nuestra mente. No te damos, Señor, la adoración y no te amamos, Señor, con nuestra mente como tú quieres que te amemos. Te rogamos, pues, que perdones, Señor, todos aquellos pensamientos de maldad, de inmoralidad que hay en nosotros, Padre. Te ruego que también perdones todas nuestras miradas de lascivias, porque a través de nuestros ojos, Señor, llenamos de basura, de cosas malas nuestro corazón. Padre, sé propicio a nosotros. Reconocemos nuestra maldad, Padre. Te rogamos que también perdones toda palabra corrompida que ha salido de nuestras bocas. Palabras que no dan gracia al oyente, que no nos edifican, por supuesto tampoco te glorifican a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Porque en este tiempo, Señor, nosotros nos hemos convertido en un eslabón que es parte de esa cadena de rumores, Señor, que corren a través de los medios de comunicación. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros porque tantas veces nos hemos convertido en parte de esa rumorología de una manera inconsciente, Señor. Perdónanos, porque no hemos proclamado tu palabra, Señor, sino lo que no es tu palabra, y en ello nos hemos deleitado, Padre. Te ruego también, Señor, que perdones nuestras malas acciones, porque muchas veces nuestras acciones no son congruentes con nuestra fe, con nuestra predicación, con lo que creemos. Ten piedad, pues, Señor, porque nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras y echan por tierra todo aquello, Señor, que hablamos. Ten piedad de nosotros, Señor. Reconocemos nuestra maldad y ante ti estamos, Señor, con corazón contrito y humillados. Padre, te rogamos pues que nos escuches, que no escondas tu rostro de nosotros, Señor, porque tú has dicho que el corazón contrito y humillado no despreciarás, Señor. Henos pues aquí, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, misericordia. Padre, te rogamos pues que te compadezcas de nosotros, así como el Padre se compadece de los hijos. Que hagas alejar de nosotros nuestras rebeliones, Señor, así como lejos está el oriente del occidente. Que no te acuerdes más de nuestros pecados, Señor. Que nos limpies de toda maldad. Tu palabra dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre, creemos en tu promesa, en tu palabra. Y a ti acudimos, Señor, porque sabemos que tú eres la fuente inagotable de perdón. Ante ti venimos, pues, Señor, suplicándote que nos laves y que nos limpies en la sangre poderosa de Jesucristo, que es la única que tiene el poder de limpiar y hacer pura el alma más negra, el alma más sucia, Señor. Purifícanos, pues, Señor, en tu sangre poderosa, y límpianos, Padre. Haznos aceptos ante tu presencia, Señor mío, porque, Padre amado, necesitamos tu perdón, porque anhelamos caminar junto a ti, Señor, sin ser estorbados por el pecado, porque es nuestro deseo, Señor, escuchar tu voz de manera clara y seguir tus consejos sabios, Señor, para apartarnos del mal, para andar en tu temor, Señor, y tener el conocimiento tuyo, Señor, para hacer todo aquello que a ti te agrada. Padre, ¿cuántas veces hemos pecado haciendo aquello, Señor, que a ti no te agrada? Y, Señor, hacemos, en cambio, no hacemos, Señor, aquello que a ti te agrada. Cuánto hemos prevaricado, Señor, delante de tus ojos. Cuánto, Señor, hemos pecado, Señor, delante de ti. Por ello te rogamos, pues, que nos perdones, Padre. Que seas, Señor, propicio a nosotros. Oh, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.
Nuevamente invito a la iglesia para que unamos nuestras voces y cantemos con gozo el himno número 218, Yo solo espero ese día. Entonamos el himno número 218, Yo solo espero ese día. Bendecimos a nuestro Dios por la oportunidad que le da a su iglesia de poder adorarle a través de las ofrendas. Este acto de adoración estará a cargo de la Junta de Diáconos. Buenas noches, hermanos. A continuación vamos a tener la oración por las ofrendas y les invito a que allá en sus hogares puedan ustedes apartar las ofrendas y en su debido momento hacerla llegar a nuestra amada iglesia. Vamos a leer un versículo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora de la noche te damos gracias porque tú nos permites estar aquí adorándote y glorificándote. Pero especialmente venimos a orar por las ofrendas que cada uno de mis hermanos da con mucho amor y con gozo para el engrandecimiento de tu obra. Te pido por cada trabajo, por cada empleo que es la fuente de esa ofrenda. Te pido que sea prosperada conforme a tu voluntad. Y también te pido que le des sabiduría e inteligencia a los hermanos que han de administrar estos recursos, que lo hagan con temor y temblor, porque todo es tuyo y todo te pertenece, Padre amado. También te pido por los hermanos que no lo pueden hacer, tal vez porque estén pasando por una situación económica y que no puedan hacerlo. Te pido pues que conforme a tu voluntad tú puedas darle ese empleo o darle una fuente económica para que pronto lo pueda hacer y pronto pueda dar esa ofrenda de amor hacia ti. Te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonamos el himno número 445, Quiero darte mi ofrenda. Quiero
La palabra de Dios es la que sustenta a su iglesia y la hace crecer y madurar en la fe. Estemos atentos a la predicación de la palabra de Dios a través de nuestro presbítero Jesús Antonio Aguilar de la Cruz con el tema La palabra de Dios en lenguaje humano, parte 2. Muy buenas tardes, amada familia, amados hermanos. En esta hora damos gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de continuar con la parte 2 del tema La palabra de Dios en lenguaje humano. Y como bien hemos leído allá en el capítulo 5 de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25, en donde estaremos meditando todo este tiempo de estudio, y quisiera invitarle, tenga usted en su mano un lugar donde usted pueda apoyarse, material en donde usted pueda escribir, para que pueda tomar nota de aquellas partes que usted considere necesaria anotar. Pero también sirve para que usted pueda anotar si queda alguna duda, alguna pregunta, y posteriormente pueda usted llamarnos o mandarnos el mensaje, y de esa manera también poder dar respuesta a algunas dudas que pudieran quedar. Bien, entonces nos adentramos al tema La palabra de Dios en lenguaje humano, parte número 2. Y cuando hablamos de la parte del lenguaje humano, tenemos entonces que hablar en torno a la obra del Espíritu Santo y la palabra. Cuando hablamos de la palabra, hablamos acerca entonces de la eficacia de la predicación, de la obra del Espíritu Santo, y es ahora entonces donde comenzamos a darnos cuenta de la operación que tiene el Espíritu Santo. Pero es ahí donde podemos analizar cómo se une o cómo se entrelaza tanto la palabra como el Espíritu. Si consideramos a Isaías capítulo 55, versículo 11, podemos considerar que la palabra es obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la obra, ¿sí?, o la eficacia de la palabra exactamente depende de la operación del Espíritu Santo. Dios envía su palabra, y esa palabra es precisamente a través de la voz del hombre. Es un lenguaje humano, pero con la voz de Dios dirigiendo nuestras cuerdas vocales, nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestra capacidad en todo tiempo para conducirnos a decir y hacer su voluntad al momento que hablamos. Bien, entonces el Espíritu Santo nos ha revelado su plan de trabajo y sus métodos. Y precisamente aquí es donde viene una exigencia, y en su plan dice que se ha instrumentado de los seres humanos en la predicación de la palabra. Lo hace por su libre y soberana decisión. Y aquí donde quiero detenerme un momento. La palabra de Dios es la palabra que Él mismo susurra, habla a través de un siervo, en el cual Él hace conocer su voluntad, logra sus propósitos y cumple con su propósito. De tal forma es que ahí es donde muchas veces podemos entrar en ciertos desacuerdos cuando alguien entonces intenta decir algo que no es palabra de Dios, pero que está buscando de cierta manera su propia voluntad. Pero dice que entonces el Espíritu Santo no está sujeto a la voluntad del hombre, sino el hombre es sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la palabra es predicada, lo que los creyentes oyen es la palabra de Dios, la voz de Dios. Si usted vaya mismo a Juan capítulo 5, versículo 24 y 25, o bien en el capítulo 10, versículo 3 y el versículo 27, vamos a encontrar que es la obra del Espíritu Santo. Los que predican la palabra son enviados.
Y aquí podemos detenernos a comprender entonces aquella ilógica, ¿sí? O aquella parte contradictoria entre aquellos momentos donde alguien le dice o le ordena al Espíritu Santo hacer o decir algo. ¿Por qué? Porque si esta es su palabra y su actuar es libre, es por su soberanía, entonces no se somete o no se sujeta a lo que yo quiero, sino al contrario, esa palabra y ese espíritu en mi vida me va a conducir a mí, ¿para qué? Para revelar la voluntad del Señor, y entonces no al contrario. Es aquí donde encontramos la palabra enviado, es decir, la persona que es usada. Y Romanos, allí en el capítulo 10-15, habla acerca de cuando el apóstol Pablo está defendiendo el que él es un apóstol. Y de cierta manera la palabra apóstol tiene que ver con ser enviado, ¿sí? Cuando Pablo está defendiendo su apostolado, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, en la carta a los Corintios, defiende el hecho de que él fue enviado, ¿sí? El ser enviado es una obra del Espíritu Santo. Recuerdo a una persona que estuvo estudiando en un seminario. Después de mucho tiempo, ya casi para egresar, después de mucho tiempo de estudio, llegó un mes antes por lo menos que se terminara su curso de preparación, y él simplemente dijo: se acabó, esto no es para mí, esto es una gran responsabilidad, este es un compromiso y realmente yo no me veo en esto. Es más, yo no siento el hecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque no era enviado. Es algo que Dios coloca por su espíritu en el ser humano conforme a sus propósitos. Generalmente por medio de la iglesia. Es decir, la iglesia da testimonio de que la palabra es confirmada en tal persona. La iglesia tiene el mandamiento del Señor de predicar la palabra con la promesa de que Cristo está con ella hasta el fin del mundo. Es decir, nuestra seguridad de predicar la palabra es porque sabemos que Cristo está con nosotros. Alguien que no tenga el Espíritu Santo, alguien que no tenga a Cristo en su corazón, predicará, podrá hablar muchas veces o leer una fracción bíblica, pero ese pasaje simplemente ni a su propia vida puede causar nada, ni tampoco puede causar algo hacia el exterior. Bien, entonces tenemos que entender que ser enviados es una obra que no nos corresponde a nosotros porque sea nato nuestro, sino es una obra que es iniciada por el Espíritu Santo. Pero el ser enviado va a tener una correlación con el poder de la palabra, y ese poder de la palabra no es un poder impersonal y automático, no. Su eficacia es la eficacia de una persona. El Espíritu Santo aplica la predicación de la palabra, ¿sí? Por eso cuando usted escucha esa palabra de decir ahora, eso es una mentira total. Hay quienes están como ordenándole a Dios, están ordenándole al Espíritu Santo que ejecute o haga o cumpla algo en aquella persona. No, el Espíritu Santo aplica la palabra de una manera libre y soberana. La palabra puede ser predicada y puede haber un grupo determinado de personas, hermanos, miembros, salvos en la fe, y puede ser que una persona no pueda entender la palabra de una forma, ¿sí? No pueda llegar a una aplicación en una parte de la escritura para él. Sin embargo, para el que está al lado, esa persona es quebrantado por esa palabra porque el Espíritu Santo la aplica en esa persona. Entonces los efectos dependen de la soberanía, de la propia voluntad del Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia es ahora que tiene que predicar la palabra con toda confianza en la obra del Espíritu Santo y en obediencia
a su mandamiento, sabiendo que la predicación es el medio que el Espíritu Santo emplea para salvar a los pecadores y para hacer crecer la fe de los creyentes. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro que el poder de la palabra no radica en el pastor. Es decir, no es el pastor el del poder. Los efectos que van a venir después de la palabra tampoco son resultados del pastor. Ese efecto y toda gloria le corresponde a la obra del Espíritu Santo, le corresponde a nuestro Dios. Muchas veces nosotros caemos en ese sentido porque muchas veces decimos, es que yo creo que el pastor fulanito, tal persona, es así. No, realmente este es un poder que viene del Espíritu Santo. Él actúa de una manera libre en la persona y Él hace esa obra. Entonces, toda gloria no le pertenece al hombre, toda gloria le pertenece a nuestro Dios. Entonces, nos vamos a pasar a la parte 3 de lo que sería este tema, que tiene que ver con toda la palabra como medio de gracia. Y hay quienes hacen distinción entre la palabra de Dios y limitan demasiado el concepto evangelio, o simplemente hacen una separación entre la palabra de Dios y evangelio. Quieren reducir la predicación de la palabra a una repetición de la porción bíblica de Juan capítulo 3 versículo 16, que sin duda usted ya sabe hasta de memoria, y lo hacen muchas veces de distintos modos, en acentos y tonos. Sobre todo ponen en contraste los conceptos de ley y evangelio, como si fueran conceptos totalmente opuestos. La verdad es que toda la palabra predicada es medio de gracia, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es la palabra de Dios, y toda predicación, en ese sentido hablando, es un medio de gracia. Es decir, la palabra de Dios predicada es ese medio de gracia que Dios usa para llegar y alcanzar a quienes así ha determinado. Bien, como muchas veces la verdad es que toda la palabra predicada es un medio de gracia, y aunque existe para muchos esa distinción entre ley y evangelio, muchas veces por nuestra forma de pensar, nuestra manera de analizar, nunca deberíamos pensar que esta manera de caracterizar las partes de la palabra de Dios nos permite pensar de ellas o en ellas de manera separada. Es decir, no hay todavía una justificación en la cual nosotros podamos decir, bueno, es que quiero predicar ley, pero no quiero predicar la palabra de Dios, o quiero predicar la palabra de Dios, pero no quiero predicar la ley. Al momento que predicamos una, también estamos predicando la otra. Pero bueno, vamos a entrar en ese pequeño detalle de mirar tanto uno como lo otro, y de esa manera poder conciliar a la luz de la Escritura tanto la ley como la palabra, como el mundo, o como muchas veces nosotros aún como cristianos tratamos de separar. El aspecto de la palabra que llamamos ley es una parte esencial del evangelio. Descubre al ser humano su verdadera condición ante Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 7, veamos cómo lo dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, la ley le quita su máscara de bueno. La ley nos quita esa máscara de bueno y nos hace mirarnos como lo que somos, y esa es palabra de Dios. Tenemos que ser fieles en predicar la ley, pues la ley con toda revelación está puesta en función del pacto de gracia. Esa ley revela la santidad y la justicia de Dios. También sirve para traer al hombre a la convicción de pecado. Le revela su pecado. El creyente le revela cómo expresar también su gratitud y vivir la plenitud de la comunión con Dios, además de promover una vida más armoniosa y saludable. Cumplir con la ley
resulta en grandes bendiciones para el cristiano. De la misma manera, la predicación de la ley empuja al pecador hacia Cristo, a veces rudamente, pero para su propio beneficio. Entonces, cuando comenzamos a mirar la ley separada de la palabra de Dios, podemos entonces estar errando totalmente, porque totalmente estamos mirando fuera la santidad y estamos mirando fuera la justicia de Dios. Y cuando vemos esa parte, entonces podemos considerar que la misma palabra de Dios nos hace mirar como pecadores, en una condición de estar necesitados, en una condición de estar lejos de Dios, pero también nos presenta la justicia de Dios. Y eso es palabra también de Dios. Entonces la ley en todo tiempo dice que va a acabar con toda tendencia de confiar en nosotros mismos. Nos va a conducir totalmente para destruir el autoengaño que tenemos de bastarnos por nosotros mismos y de pensar que si hacemos lo mejorcito que podamos, andamos bien. La predicación de la ley exige que creamos en algo que no sea nosotros mismos. Entonces, cuando la ley es predicada, nos conduce totalmente para mirarnos en una condición de necesitados y no poder confiar entonces en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, sino que nos hace mirar, como dice el escritor sagrado, muerto en delito y pecado, es decir, necesitado de que alguien más haga algo por mí, y eso no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer el hombre, lo tiene que hacer el Señor. Por eso revela la santidad de Dios y revela también su justicia. Dice que la ley hace consciente al hombre de su incapacidad de cumplir con las demandas de Dios. Nos pone al frente de mirarnos hacia Él y mirar a Dios como el todo santo y mirarnos en una condición de pecado, necesitados de Dios constantemente. Entonces, no es solamente en alguna ocasión o en algunos momentos, sino siempre. Y entonces, ahí es donde comienza la necesidad de buscar la salvación en lugares que no sean su propio ser. Es decir, no podemos ser nuestros propios redentores o autorredentores. La predicación del aspecto de la Escritura que llamamos el Evangelio es más amplio de lo que muchos pensamos. Y es allí donde tenemos que mirar. Entonces la ley me está haciendo mirar a mí como pecador, pero también en ese predicar de la ley que me va a conducir hacia mirar la palabra de Dios, me hace mirarme a mí que la única esperanza que puedo encontrar es en que Dios puede darme salvación. Es el único lugar en donde puedo encontrar. Entonces aquí se acaba todo aquel intento de que somos buenos. Aquí se acaba todo intento de las buenas obras. Aquí se acaban los intentos de una religión que nos puede salvar, porque definitivamente no hay oportunidad para encontrar salvación, sino solo en aquel que es Jesucristo. Por eso la palabra va a predicar el arrepentimiento, que está íntimamente relacionado con la ley, pero hace énfasis sobre las promesas de Dios. Es decir, la predicación de la palabra de Dios nos va a conducir por obra del Espíritu Santo a un arrepentimiento. Hay veces alguien dice, bueno, la persona le predicaron el Evangelio y no pasó nada. No pasó nada porque la obra del Espíritu Santo es que al momento de predicar, esa palabra lleva el mensaje de salvación y es oído. En la parte teológica podemos también conocer la parte doctrinal y podemos mirar esa parte de un llamado externo y un llamado interno. Llamado externo tiene que ver con la proclamación de la palabra, la oímos, entra a nuestro corazón por medio de nuestros oídos y nace la fe, ¿sí? Y esa fe nos conduce precisamente también a reconocer que estamos mal, que somos pecadores, y es ahí donde nos humillamos por la obra
que el Espíritu Santo provoca en nuestra vida. Entonces, pero la ley ya me reveló a mí que soy un pecador y que mi pecado merece un castigo. Pero la palabra me presenta a mí todas las promesas. Y si hay un arrepentimiento, hay perdón. Dice que al que Él viene, Él no le echa afuera. Entonces podemos encontrar gracia. Esa gracia nos permite entonces nosotros ahora poder mirarnos no en una condición de bancarrota en donde no hay ninguna esperanza. El hombre sin Cristo está en una bancarrota, no tiene esperanza. Pero el hombre, estando Cristo, hay una esperanza. De esa bancarrota pasa a una oportunidad de ganancia, de beneficios, de promesas, de bendiciones. Entonces, la palabra, su función es la de dar a conocer las promesas como una revelación de la bondad y la misericordia de Dios, y estos atributos como una revelación de Dios mismo. Entonces también aquí, al conocer la palabra de Dios, muchas veces he escuchado decir la palabra, ¿no? Pórtate bien para que Dios te bendiga. Viene siendo como algo condicional, en que si yo me estoy portando bien, entonces Dios está condicionado a bendecirme. No, realmente las promesas de Dios o las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida son la revelación de su bondad, y esas son precisamente las muestras de comunicar su misericordia. Es decir, Dios mostrando o revelando parte de su ser a nuestra vida. Entonces, la predicación del Evangelio como medio de gracia tiene que ser una clara presentación de la revelación de Dios, de su ser, de sus actos, de su camino y de su voluntad, de que todos los hombres se arrepientan. Entonces, la ley y la palabra de Dios, en esa separación que se ha mostrado muchas veces, verdaderamente están vinculadas, están unidas. La ley podría mostrarme a mí que estoy mal, pero si no me presenta la palabra en ese sentido de mostrarme a Cristo, entonces no me estaría conduciendo de una manera correcta a los pies de Jesucristo. La predicación del Evangelio, la predicación de la gracia, me va a conducir entonces a mí a un arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. El que predica el Evangelio puede y debe prometer todas las bendiciones de la salvación en el presente y en el porvenir a todos aquellos que verdaderamente se arrepienten y creen. Cuando nos arrepentimos es porque nos hemos mirado como esos pecadores que no merecemos una salvación, pero que por gracia podemos venir a los pies del Padre y Él tiene misericordia de nuestra vida. En esa obra de Jesucristo somos perdonados. No importa el pecado, no importa nuestra condición. Hay veces nosotros miramos un pecado más grande que otro, o en algún momento decimos, bueno, es que realmente el pecado que yo cometí, Dios no me va a perdonar. La palabra dice que si nos arrepentimos y creemos en Él, entonces hay perdón de pecado. Amado hermano, entonces la predicación de toda la palabra, tanto de la ley como del Evangelio, por soberana determinación del Espíritu Santo, es medio de gracia. Gracia es precisamente eso que usted no merecía, que yo no merecía, pero que por obra de Dios ha puesto y ha dispuesto ponerla a nuestra vida. Dios quiere entonces traer a nuestra mente, a nuestro corazón, poder mirar toda la escritura de Dios como un medio de gracia. Dios te siga bendiciendo, Dios siga edificando tu vida y siga creciendo, y entonces démosle la importancia a seguir estudiando ese medio de gracia. Dios nos bendiga grandemente. Bien, amados hermanos, vamos a concluir este tiempo de adoración a nuestro Dios. Quiero invitarles que
podamos traer a la mente y al corazón quizás aquellos motivos de oración por la vida de la iglesia. Sabemos que hay hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, algunos un tiempo de duelo, y quisiéramos invitarle que usted también ore por ellos y pidamos al Señor ese consuelo, esa fortaleza que solamente Dios puede dar. Pero también oremos uno por otros, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro y oramos. Padre soberano, en esta hora de la tarde, ya casi noche, Señor, agradecemos la oportunidad que nos has dado de mirar tu palabra y poder, Señor, mirar que es un medio de gracia, el cual nos conduce hacia ti, el cual nos hace depender de ti, el cual, Señor, nos hace mirar también como pecadores, pero pecadores con una esperanza verdadera. Permítenos, Señor, que tu palabra en este estudio sea de gran bendición a nuestra vida y podamos darle atención a esa palabra, estudiarla, meditarla, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, la aplique a nuestro corazón de tal manera que vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Padre, gracias por este tiempo de adoración que nos has permitido. Pero también, Padre, dentro de nuestras oraciones el reconocer que solo tú puedes ayudarnos, que solo tú, Señor, puedes guardarnos, que solo tú, Señor, puedes cuidar de nuestra vida. Padre, queremos rogarte por la vida de tu iglesia, quienes están pasando, Señor, por momentos de enfermedad. Algunos, Señor, contagiados de ese virus que hasta hoy, Señor, tal parece no hay la cura. Sabemos, Señor, que todo está bajo tu dominio, todo está bajo tu gobierno, y aun cuando nuestra mente, Señor, muchas veces no logra asimilar o entender tus propósitos, Padre, permítenos aceptarlos y ayúdanos, Padre, a poder encontrar en ti paz y podernos regocijar en ti. Padre, te rogamos, fortalezcas la vida de aquellas personas quienes en este momento se encuentran sufriendo, Padre, por esa separación que ha habido de un familiar, el cual, Señor, ha fallecido. Te rogamos, traigas consuelo a su corazón, traigas, Señor, fortaleza y permitas, Padre, que puedan refugiarse solo en ti. Y, Padre, también rogarte por el cuidado de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los ancianos, rogándote, Padre, guardes la vida de liderazgo de tu iglesia, de cada anciano, de cada pastor, de cada diácono, de cada líder, Señor, de cada organización, de cada coro, de escuela de formación cristiana, de los grupos de oración, sociedad femenil, sociedad de jóvenes, sociedad de varones, así, Padre, como cada uno de aquellos que forman parte de tu amada iglesia universal. Permite, oh Dios, que podamos descansar en ti y podamos, Señor, regocijarnos en medio de todo lo que nos ha tocado vivir en este tiempo. Padre, gracias por todo lo que hasta este momento hemos podido hacer. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te hemos puesto toda nuestra necesidad durante el culto, te hemos dado gracias, hemos confesado nuestros pecados, Señor, y en esta hora, Padre, queremos terminar este tiempo cultico, rogándote, Señor, esa bendición que solamente, Padre, tú puedes dar a tu iglesia. Y ahora, amada iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz desde ahora y por siempre. Amén.